Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Mayo 23. Que recobre la vista. Él comenzó a gritar y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara. Pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo. Marcos 10, 47 al 49. Vamos a orar al Señor para comenzar este tiempo de oración y de meditación, que es lo primero que debemos hacer. Demos gracias entonces al Señor y inclinemos ahí nuestros rostros y oremos con mucha reverencia y mucho respeto al Señor. Buenos días, amado Señor, Padre Santo, Padre Eterno, tú que estás, Señor, en tu trono de gloria, gobernando bajo tu autoridad este vasto universo que tú creaste para ti, Señor. A ti, Señor, nos dirigimos en este comienzo de día, todos y cada uno de los aquí reunidos, Señor. Y la palabra primera que sale de nuestra boca es decirte gracias por este día que nos concedes. Gracias por la oportunidad de poder vivir en este día, Señor, porque pudimos abrir los ojos, y no solamente ellos, sino que nos has dado fuerzas para movernos y para respirar y levantarnos. Señor, gracias porque ese regalo viene de ti. Las fuerzas que nos das para vivir, tú nos las das, Señor. Gracias por la noche de descanso que nos concediste y por el día de ayer, Señor. Gracias por cada una de tus bondades, tu misericordia que es nueva cada mañana y que ayer la pudimos disfrutar, Señor. Queremos comenzar este día, Señor, reconociendo primeramente delante de ti todas aquellas cosas en las cuales te fallamos ayer, Señor. Las más pequeñas o las más grandes que reconozcamos delante de ti, y aún aquellas que estén escondidas, ocultas, y que en nuestra naturaleza no seamos conscientes de esas cosas. Pero tú lo sabes, Señor, hasta el más mínimo de los detalles que no te agradan, Señor, y que van en contra de lo que debemos ser y hacer. Te pedimos, Señor, puestos de acuerdo, que por favor nos guardes en tu gracia y que cubras con tu gracia la multitud de nuestros pecados y ofensas, Señor, que aún son muchas. Perdona nuestras faltas, nuestras ofensas. Y no solamente aquellas que hayamos cometido directamente contra ti, sino los pecados que hayamos cometido contra nuestro prójimo, contra nuestro hermano. Señor, tú lo sabes, en pensamiento, en palabra, en obra. Y que si ayer ofendimos a alguien o pecamos en este principio de la palabra, lo que tú nos ordenas, que hayamos podido recapacitar y pedir perdón, Señor, porque ese es tu mandamiento. Estar a cuentas con nuestro prójimo, con nuestro hermano, para que nuestra comunión contigo no tenga tropiezo, Señor. Pedir perdón y perdonar también, Señor, asimismo. Si ayer, Señor, o en estos días hemos recibido ofensa de alguien o maltrato de alguien, que estemos dispuestos a perdonar la ofensa, así como tú nos has perdonado las nuestras, Señor. Porque esa es la vida y eso es lo que debe de hacer un verdadero creyente, lleno de tu espíritu y lleno de tu gracia. Perdonar y pedir perdón y disfrutar y ser consciente de que esto es lo mejor para el corazón y para el alma, Señor. Gracias te damos entonces y queremos decirte, Señor, que nos perdones y que si tenemos algo pendiente contra alguien, ponernos a cuenta, Señor, y perdonar también toda ofensa que nos hayan dirigido, Señor. Gracias por este día que nos das. Hoy tenemos planes para este día, cada uno de nosotros. Hoy tenemos viajes pendientes, respuestas o citas. Tú conoces la agenda de cada uno de nosotros. Presentamos delante de ti, Señor, todo lo que hemos planeado para hoy y te pedimos que nos concedas esa buena providencia para poder cumplir con la agenda, Señor. Es de nosotros hacer planes, pero tú tienes la respuesta. Si es tu voluntad que hoy podamos terminar este día, porque no sabemos qué pasará, Señor, en el transcurso del día,
Que tu Espíritu nos dirija, Señor, y nos dé sabiduría para honrarte y glorificarte en todo lo que vamos a hacer. Para seguir, Señor, revelando la gloria de Cristo en nuestra vida. Esa vida transformada por tu Espíritu, Señor. Ese Espíritu tuyo que nos ha dado vida, porque ese es el propósito de nuestro nuevo nacimiento, de nuestra regeneración, la salvación que tú nos has dado. Reflejar la gloria de Cristo y vivir para su gloria y llevar la gloria de Cristo a este mundo caído y perverso que está bajo juicio y condenación. Para que seamos diferentes, para que seamos un pueblo santo entre todos los pueblos de la tierra, como fue tu mandamiento desde los tiempos antiguos, porque ese mandamiento sigue vigente para nosotros hoy también y las generaciones hasta tu regreso. Ser santos porque tú eres santo, Señor. Somos tu pueblo. No solamente fue para esa época, es para todas las épocas. Tus hijos, tu pueblo deben ser santos porque tú eres santos y nos escoges para ser santos, para ser tuyos. Que seamos conscientes de esto, Señor, sin importar las épocas, las condiciones, las situaciones. Ese es el propósito de nuestra vida, que es diferente, que ha sido transformada. Que seamos conscientes de esta verdad, Señor. No podemos pasar inadvertidos. Debemos ser, Señor, luz y sal, como fue tu mandamiento. Ayúdanos a ello, Señor. Ese es el propósito de nuestra vida, nuestra permanencia aquí, reflejar tu gloria, Señor. Ayúdanos a ser responsables con este deber. Para la gloria de Cristo Jesús, guárdanos. Oro, Señor, por cada una de las familias aquí representadas, por las iglesias aquí representadas, esas comunidades de fe, Señor. Guarda a cada uno de mis hermanos en este día. Oramos por todas las iglesias que procuran anunciar fielmente el Evangelio de Cristo. Tú conoces, Señor, cada uno de esos lugares. Guárdalos en este día, Señor. Las iglesias hermanas con quienes estamos conformando esta unidad de iglesias a nivel nacional. Oramos por todos nuestros hermanos. Delante de ti presentamos a todas las iglesias y sus pastores. Guárdanos en este día, Señor, y permite que hoy podamos ser sabios para glorificarte a ti en nuestra manera de vivir. Presento delante de ti las peticiones de mis hermanos, lo que cada uno de ellos, sus necesidades y los favores que te han pedido, Señor. Quieras tú conceder esos favores en tu buena voluntad, Señor. Y aquellas cosas que no nos vas a dar y que te hemos pedido, seamos sabios para entender, Señor, y aceptar, dándote gracias por lo que no nos vas a dar, porque es lo mejor para nosotros, Señor. Tú solo sabes qué es lo mejor para nosotros y eso es lo que recibimos de tus manos y por eso te damos gracias. Te damos gracias por lo que nos has dado y que te hemos pedido y te damos gracias por lo que no nos vas a dar, aunque te lo hayamos pedido, porque es lo mejor, Señor. Tú estás al cuidado de nosotros y siempre nos darás lo mejor, aunque no entendamos muchas de esas cosas. Seremos siempre agradecidos contigo, Señor, y te decimos, como nos ordena la palabra, gracias por todo, Señor, lo recibido de tus manos. Aquí estamos entonces y presentamos delante de ti este tiempo de oración y de palabra, para que hoy tu palabra nos santifique y nos guarde en la verdad de ella, para ser fortalecidos en nuestra fe y seguir avanzando en ese camino de santidad para estar un día en tu casa juntos, juntos siempre, Señor, porque tú vienes por un pueblo y no por una persona, sino por un pueblo tuyo. Aquí estamos, Señor, dirígenos, háblanos, que tus siervos escuchan. Háblanos, Señor, que tenemos hambre y sed de ti, y danos sabiduría para enseñar fielmente tu palabra, Señor, a aquellos en quienes tú, Señor, nos has depositado, nos has dado esos dones para enseñar tu palabra. Que la sabiduría de tu Espíritu nos guíe para ser fieles a la verdad del Evangelio y poder comprender la voluntad del Señor revelada en su palabra para su pueblo. Gracias, Señor. Y en tus manos entonces nos colocamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. A ver, mayo 23, que recobre la vista. Él comenzó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí.
Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Marcos 10, 47 al 49. Alrededor del hombre ciego, la Pascua se acercaba y la multitud crecía. Había un sentimiento de anticipación. Para la mayor parte de la muchedumbre no había tiempo para detenerse, ciertamente no por los eternos mendigos que yacían alrededor de las puertas de la ciudad. Estaban siempre allí, conocidos para todos en las afueras de Jericó. Muchos de entre la multitud probablemente habían visto a este hombre, Bartimeo, tan a menudo que ya ni siquiera lo notaban. La gente estaba tan absorta con Jesús que Bartimeo probablemente era visto simplemente como una terrible inconveniencia. La reacción de ellos a sus clamores por misericordia, reprenderlo e intentar callarlo, sugiere que creían que este miembro marginado de la sociedad claramente no podía contribuir de ninguna manera útil a lo que Jesús estaba haciendo. Sin embargo, al buscar silenciarlo, se convirtieron en una barrera a la misión de Jesús, de aquel a quien decían estar siguiendo y cuya causa decían estar obedeciendo. Pero este ciego en particular no solo tenía un interés pasajero en Jesús, así que siguió clamando a él. El relato de Marcos demuestra la perfecta compasión de Cristo con una frase sencilla. Jesús se detuvo. 3 palabras de gracia. ¿Puedes imaginar la reacción de la muchedumbre cuando Jesús dijo a la gente que había estado reprendiendo al hombre, llámelo? Eso de seguro les hizo avergonzarse, aunque sea un poco y con razón. Tal vez hay gente en tu vida por quienes te cueste trabajo orar. Quizás son gente que simplemente te gustaría reprender o ignorar. Probablemente solo no quieres lidiar con la inconveniencia que representan. Podría parecerte incómodo invitarlos a la iglesia, sentarte con ellos, comer con ellos y participar en su vida. Es problemático y requiere tiempo y esfuerzo. Preferiríamos que estas personas escuchen del Evangelio por alguien más. Es demasiado fácil que nuestra mentalidad se deteriore hasta este punto sin notarlo, pero cuando lo hacemos nos volvemos exactamente como la multitud, una barrera para que la gente conozca a su Salvador. Jesús nos dice, no los reprendas, llámalos. Esta es precisamente la razón por la que vine. Que Dios nos perdone cuando, como la multitud, nos llenamos de indignación, cuando alguien que está clamando por su misericordia interfiere con nuestros planes y nos incomoda. Solo Cristo puede hacer la obra de abrir los ojos de los ciegos, pero Él nos ha dado la responsabilidad y el privilegio de proclamar estas palabras. Ten ánimo, Él te está llamando. Marcos 10, 35 al 45. Que recobre la vista, así lo tituló el autor de los devocionales. Pero cuando leemos, es interesante el enfoque que le da el autor del devocional a estos versículos. Si lo podemos notar, nos lleva en el contexto de su reflexión a que meditemos y evaluemos nuestra conducta, una vez más, de comunión que tenemos con las personas a nuestro alrededor. Y se centra más en ello que en el mismo milagro sucedido allí, el milagro que recibió Bartimeo, de recobrar la vista. La mayoría de los predicadores de la prosperidad, con todo respeto lo digo, cuando exponen, predican este pasaje, lo centran es en el milagro. Se centran es en y en verdad ahí sucede un milagro, claro que sí. Pero pues como ese es el objetivo, sabemos de estas doctrinas de hoy en día. Pero aquí también la otra parte que está aquí revelada en este versículo, que es lo que Alistair hoy nos lleva a meditar, muy poco se enseña y se toca. Y es interesante, por ello vamos a meditar un rato entonces en lo que encontramos aquí en estos versículos orientados por Alistair. Vemos en esta escena, en este momento coyuntural de la historia de Cristo, en su permanencia aquí en la tierra hace 2000 años, que aparece un ciego en escena, ¿cierto? Y nos imaginamos
el cuadro allí de la ciudad en ese momento, sentado junto al camino, mendigando, ¿cierto? La clase baja, la clase pobre, la clase mísera. Este es un cuadro conocido en aquella parte del mundo cuyo aspecto y cuya forma no ha cambiado hasta nuestros días, como en muchas otras regiones y en todas partes. Como Cristo mismo lo dijo, los pobres siempre los tendremos entre nosotros, refiriéndonos pues a personas que viven en estas condiciones. El nombre pues de esa persona la Biblia nos lo revela, Bartimeo, hijo de Timeo, ¿cierto? Y el hecho de que Bartimeo, algo bien interesante allí desde el comienzo, la forma como Bartimeo empieza a gritar, a clamar, a llamar a Jesús, le dice hijo de David, como dicen todas las versiones bíblicas. Y el hecho de que Bartimeo en especial llamara a Jesús hijo de David, no significa que apreciase totalmente el carácter espiritual de la calidad mesiánica de Jesús, pero sí indica que ante la pregunta que hizo un día Jesús, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Él estaba entre los pocos, eso sí podemos decirlo, que eran capaces de dar una respuesta mejor que la que daba la gente en general. ¿Sí? Porque a Jesús lo confundían con esos profetas de la antigüedad y muchos otros personajes, pero las respuestas, la respuesta que dio Pedro cuando Jesús hizo esa pregunta, tú eres el Cristo, y la forma como este hombre llama aquí a Jesús, contados en los 3 dedos de la mano, aparecen quienes podían llamar a Jesús de esta manera. Bartimeo entonces le imploró a Jesús que tuviera misericordia de él. Eso fue lo que dijo. Cuando vemos ahí el relato, ¿sí? ¿Qué quieres que haga por ti? Entonces, bien simpático. ¿Cómo que qué quieres que haga que quiere que haga por mí? ¿No ves que estoy ciego? No, él no le dijo eso ni le hizo reclamos, ¿cierto? Lo que Bartimeo le contesta, ten misericordia de mí, que tuviera misericordia a él, es decir, que tuviera compasión de él. Uno se pregunta si en esa respuesta está implícita la necesidad física de su visión, porque cuando leemos bien ahí la palabra, pues vemos lo que nosotros entendiendo las doctrinas de la gracia sabemos lo que significa misericordia. Y pues, ¿en dónde está la necesidad que él tenía de su visión, que para nosotros y ante el mundo era lo más importante por encima de todo? Por encima de todo, ¿cierto? Pero Bartimeo le dice, ten misericordia de mí, es decir, que tuviera compasión de él. Su situación era realmente deplorable. No solo era ciego, sino que además era un mendigo. Dos circunstancias que a menudo van de la mano y han ido de la mano para muchas personas. Tenían que depender de la generosidad de la gente para poder vivir, para su sustento. Y de eso viven las personas que se encuentran en estas condiciones en la mayoría de las sociedades. Un primer alto aquí para que nosotros pensemos un poquito. Preguntémonos de verdad, cada uno dentro de nosotros, qué es lo que más hemos anhelado, que le hemos pedido a nuestro Señor, a nuestro Dios, porque Él es nuestro proveedor, sí lo sabemos, cuando estamos pasando una situación difícil, en las áreas de la salud, la economía, etcétera. Y también nos han pedido a nosotros que les apoyemos en oración. Esa es buena pregunta. No es un delito, ni es un pecado, ni se le debe pedir ayuda en una situación particular, claro que no. Pero es bien interesante este cuadro que nos presenta aquí el Evangelio. Sorprende ver lo que hacían muchos, ¿cierto? Y aquí es donde el devocional nos invita, amén, hermana, la salvación nuestra, de nuestra familia. Son peticiones constantes que muchos realizamos. Así es, hermana Carolina. Pero vuelvo y digo, lo que nos lleva a meditar aquí al Listair es bien interesante, ¿cierto? Y no nos centremos en el milagro de la visión que Cristo le concedió a Bartimeo, porque comienza la reflexión meditando cómo sorprende ver lo que hacían muchos
reprendiéndolo para que se callara. ¿Sí? Imaginemos esa escena. Misericordia y compasión, anhelos de ayudar y llevar a Cristo, no había por ningún lado. ¿Dónde estaba el deber? ¿Dónde está el deber? Por el contrario, cállate, quédate quieto, no generes alboroto. Bueno, quién sabe cuántas más cosas le decía. No sabemos exactamente por qué la multitud hizo esto. Hay muchas posibles respuestas. Primero, por ejemplo, probablemente la gente tenía prisa por llegar a Jerusalén y no quería que aquel mendigo ciego retuviera a Jesús, porque era mucho el tumulto, como decimos en Colombia, ese término nuestro, ¿cierto? Tal vez también estimaban que sus gritos clamando, llamando al Hijo de David, no estaban en consonancia con la dignidad de la persona a quien se dirigía a él. O sea, eran clasistas, tal vez, siendo acepción de personas. Y eso no ha cambiado mucho. Eso no ha cambiado mucho en nuestra sociedad. Y muchas otras hipótesis podríamos dar. Pero él gritaba por el contrario más. Él lo mandaban a callar, a que se quedara quieto, etcétera, pero él no se dejó intimidar por ello. Por el contrario, gritaba más. Y gritaba, Hijo de David, ten misericordia de mí. Esto habla a su favor y mucho. Percibía que si alguna ayuda había de venir de alguna fuente, tendría que ser del Hijo de David. Eso era claro en su corazón y por eso así lo anunciaba con su voz. Vemos entonces aquí desde el comienzo la maravillosa bendición que Jesús le otorgó a este hombre. Jesús se detuvo en medio del tumulto, en medio de la algarabía. Y dijo Jesús con la autoridad, llámenlo, ¿sí? Llamadle, dice las versiones. Y cuando ya Jesús habla y dice esto, pues llamaron al ciego, llamaron a este hombre, y ya ahí sí cambiaron de actitud, digámoslo así. Y ahí es lo que aparecen las palabras que leemos ahí en estos versículos. Le decían, ten ánimo, levántate, él te llama. Antes no lo habían tenido en cuenta, pero tuvo que Jesús responder al llamado y ahí sí cayeron en cuenta, ¿sí? Y esas palabras que aparecen allí, esas tres palabras que aparecen en la mayoría de las versiones que le dicen las personas a Bartimeo, ten ánimo, levántate, él te llama, enseñan mucho también. Jesús se revela a través de los evangelios, no solo con muy poderosos milagros, sino también como misericordioso. Este es uno de esos cuadros donde vemos la misericordia del Señor, ¿cierto? Se detuvo y ordenó a la gente que llamaran a ese hombre que estaba sentado junto al camino, ese que ustedes no, como decimos en Colombia, no le están parando bolas, que lo hacen a un lado y que creen de pronto todos ustedes que no es digno de venir a mí. A esa persona llámenla, ¿sí? Se detuvo y ordenó a la gente, dio esa orden, que con entusiasmo le dieron el mensaje al mendigo. Y lo primero que le dicen, ten ánimo, ten ánimo. Este mandato tan lleno de aliento y de esperanza se oyó del labio de Jesús una y otra vez mientras estuvo en la tierra. Además, Él es el mismo, recordemos, ayer y hoy y por los siglos. La gente que estaba a su alrededor le dijo al ciego que se pusiera en pie y para darle más ánimos le dijeron, Él te está llamando, te llama, escuchó tu llamado. No entendemos cómo en medio de este tumulto, de esta algarabía, entre todas las voces que gritaban ahí, escuchó la voz de ese hombre. Eso solo es del Señor, hermano. No todos responden con prontitud al llamamiento. No todas las personas responden con prontitud al llamamiento del Señor. Ese tema ya lo hemos meditado muchas veces. Dios está llamando, Dios nos llama, llamado eficaz, el llamado general, universal, y no todo el mundo responde con prontitud al llamamiento de Dios, pero aquel hombre sí lo hizo,
Allí estaba la oportunidad de su vida, digámoslo así. Su corazón muy seguramente saltó de gozo y tirando a un lado su manta, su cobija, se levantó y de un salto vino a Jesús. No demoró. Conocemos muchas personas a quienes les hemos anunciado el evangelio por tiempo, meses, años, y allí están dando las respuestas, tal vez ahora no, cuando esté más viejo, este no es el momento, y el trabajo no me queda tiempo, el trabajo, la familia, muchas excusas dan y hemos dado y escuchamos que dan. Y cuando este hombre se acerca a Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? El Señor le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Jesús le hace esa pregunta con mucha ternura. ¿Desea este mendigo una limosna? Era pobre. ¿Necesito dinero para comer hoy? Estaba ciego. Necesito que me des la vista ya. Necesito ver, a ver si consigo trabajo. Dios, Cristo, conocía las necesidades de este hombre. Claro que sí. Él lo sabe todo. Pero aún así, ¿qué quieres que haga por ti? Porque muchas cosas podía hacer dependiendo de la voluntad y de lo que ese hombre le pidiera. Y él había podido pedir todas esas necesidades físicas, materiales, humanas, perdonen la redundancia, y que todos anhelan. Y a propósito, eso es en lo que hoy se centran las peticiones en muchos lugares. Se dedican a pedir únicamente en las áreas humanas. Y vuelvo y digo, y eso no, pues, no es un delito, ¿no? Pero ya sabemos a qué nos referimos en lo que hoy se ha centrado la falsa teología de la prosperidad. En las películas vemos cómo muchos prefieren incluso, meditemos esto, el botín antes que la vida. Y por abrazar el botín, pierden la vida. Eso lo vemos en las películas. Se van con los bolsillos llenos y les cae el edificio encima. El cofre lleno de oro y el barco se hunde y se ahogan con el barco, pero abrazan su fortuna. Prefieren morir con su fortuna. Muchas personas prefieren eso, morir llenos, morir con plata, pero se condenan al final. Perdón un momentito. En general se puede decir, el Padre Celestial, vuelvo y digo, conoce bien todas nuestras necesidades. Cristo lo dijo y el Evangelio lo dice. Él sabe de qué tenemos necesidad todos nosotros. Nosotros no oramos para informar al Señor de nuestras necesidades. Él lo sabe todo. Y más en especial, digámoslo así, de sus hijos. El Salmo 81:10 me encanta como dice, abre tu boca para llenarla. Salmo 81:10, hermoso salmo, hermanos, para leerle hoy. Lo que Jesús quería era no solo sanar a aquel hombre, y fue sanado, como sabemos la historia, sino, además de ello, hermanos, establecer una relación de comunión personal con él. ¿Sí? Para que de esta manera su fe, la fe que este hombre empezó a revelar desde su interior, fuera una fe verdadera, una fe procedente de una obra del Espíritu Santo y no fuera una mera fe milagrera como está sucediendo hoy en día, y lo digo con respeto y con autoridad, porque eso es lo que abunda hoy en día. Para que su fe fuera fortalecida y fuera una fe verdaderamente transformada, edificada, santificada en la palabra de Dios para producir lo que verdaderamente debe producir y para que se cumpla el propósito real por el cual hemos recibido la fe del Espíritu Santo. Y no fuera meramente, repito el término, una fe milagrera. Así, Bartimeo podría glorificar a Dios en su vida en adelante, como realmente habría de suceder. Recordemos Lucas 18 para que lo leamos hoy. Los ciegos, obvio, no podrían trabajar, y más en aquella época, mucho más difícil era la vida para una persona en esas condiciones.
Ellos se sentaban en las calles a pedir limosnas y ese era el sustento con el cual se mantenían. Pero Bartimeo entendió que Jesús podía darle algo mucho mejor que el dinero y la visión. Podemos deducirlo de esta historia. Nos hemos acostumbrado tanto a ver tantas escenas y situaciones a nuestro alrededor que muchas veces no somos conscientes de ellas y se nos pueden, por lo tanto, pasar por alto algunas cosas que pueden ser importantes para nosotros como pueblo de Dios. Como hemos dicho, amados hermanos, muchas veces, y lo recordamos hoy, debemos ser sabios para estas situaciones. Recuerdo hace un tiempo el pastor David reflexionó sobre esto en este espacio. Hay veces, con sabiduría del Señor, hay que hacer acepción de personas. El pastor David lo ha explicado. Yo no le puedo abrir la puerta de mi casa a cualquier hora de la madrugada, cualquiera que me venga a decir que es un creyente igual a mí. Allí no es un delito ni una falta de yo no te dejo entrar porque yo no te conozco, eso es otro contexto, pero tampoco cerrar la puerta constantemente, no a todos digamos que sí y tampoco no a todos digamos que no, seamos sabios, debemos ser sabios para ello, para este tipo de cosas, claro que sí. Y sobre todo aterrizando aquí en el siglo XXI, en lo que estamos viviendo en el día de hoy en nuestro país, con mayor razón en esta situación que estamos enfrentando. Y creo que todos ustedes saben a qué me refiero, mis amados hermanos, y en especial aquí a nuestra amada Colombia. Dice allí el devocional Alistair, la gente estaba tan absorta con Jesús, absorta. Miren ese término que usa aquí el autor del devocional. La gente estaba tan absorta con Jesús que Bartimeo probablemente era visto simplemente como una terrible inconveniencia. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué exhortación que nos da aquí el devocional! Hermanos, ¿debemos vivir una vida de dedicación a nuestro Señor? Claro que sí, porque ese es el objetivo de nuestra nueva naturaleza y la salvación que hemos recibido. Claro que sí. Vivir para la gloria de Cristo y darle la gloria a Cristo en nuestra vida, ese es nuestro propósito de vida ahora. Pero debemos tener cuidado porque debemos atender a sí mismo todas nuestras responsabilidades. Y que ayer pellizcamos un poquito de ese tema. Y tareas que tenemos todos nosotros como verdaderos ciudadanos del reino. Entre ellas, y ya lo sabemos, la predicación del Evangelio, anunciar a Cristo a los perdidos, así como dedicarnos también a procurar la santidad sin la cual nadie podrá verle, nuestro crecimiento, nuestro fortalecimiento de nuestra fe y muchas otras tareas que tenemos, responsabilidades y que estamos aprendiendo a desarrollarlas y las estamos asumiendo en forma responsable. Pero como se nos dice en la Escritura, debemos también tener cuidado porque atender las necesidades de los hermanos es también una tarea de la iglesia. Pablo sí que habla de ello en sus cartas. Pablo sí que enseña esto. Cristo también lo dijo y lo ordenó. Y esto es conforme a la Escritura. Conforme Dios nos dé la capacidad para ello, tenemos también que tener este tema como agenda de nuestra vida y como agenda de la iglesia. Claro que sí. Podemos caer entonces en el error de dedicarnos única y exclusivamente a vivir y a actuar en primeras personas, en el yo y en el yo. Nosotros como cristianos somos susceptibles a caer en este pecado de vivir en el yoísmo también, y mejor nos guardamos silencio, como digo yo. Nos podemos caer en este pecado y Cristo ordenó que todas estas cosas se tenían que hacer. Recordemos algunas palabras de Jesús en el Evangelio, Lucas 9:13, pero Él les dijo, denles vosotros de comer. Maestro, mira que tienen hambre, llevan varios días con nosotros, denle ustedes de comer. Tremendo mandamiento. Santiago 1:27 dice la carta de Santiago, la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta. 2 puntos.
visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Mire, ambas tareas están allí. La labor de misericordia que debemos tener como iglesia y como cristianos, y al mismo tiempo caminar nosotros guardando y procurando la santidad, guardarnos sin mancha. Santiago en ese versículo nos guía a las dos áreas que debemos prestarle atención. Increíble ese versículo ahí de Santiago, no sé si lo habían meditado y habían caído en cuenta de lo que dice Santiago 1:27. Dice el devocional: la reacción de ellos a sus clamores por misericordia, reprenderlo e intentar callarlo. Sugiere que creían que este miembro marginado de la sociedad claramente no podía contribuir de ninguna manera útil a lo que Jesús estaba haciendo. Qué actitud, hermano, tan grotesca, ¿no creen ustedes? Sin embargo, al buscar silenciarlo, se convirtieron en una barrera a la misión de Jesús, de aquel a quien decían estar siguiendo y cuya causa decían estar obedeciendo. O sea, un contraste totalmente contrario. La realidad de la conducta de lo que estaban haciendo era contraria a lo que debían hacer y ser verdaderamente. Una vez más, debemos tener mucho cuidado en esta parte, como lo orienta hoy el devocional. Se nos invita a estar atentos en el crecimiento que debemos estar procurando en nosotros, cada uno, desarrollando todos esos valores del reino, los frutos del espíritu: humildad, sencillez, mansedumbre, bondad, templanza, dominio propio, etcétera, claro. Pero esos valores deben estarse desarrollando en forma paralela, como lo dice Santiago. Por haber sido regenerados por el Espíritu Santo de Dios y hacernos verdaderos ciudadanos del reino por gracia y fe, debemos crecer en el mismo nivel. Debemos crecer en el mismo nivel. No tiene sentido que una persona brille por su santidad en la iglesia, pero como dice el dicho, yo recuerdo un dicho de mi abuelo que es chistoso, y permítame un paréntesis: no le dan un grano de maíz al gallo de la pasión. Así decía mi abuelo. Un dicho muy chistoso, pero es cierto. Y algunos brillan por santidad en la iglesia, por conocimiento, son unos teólogos impresionantes, pero repito el dicho, no le dan un grano de maíz a un gallito. Impresionante. Mucho cuidado. Podemos llegar a caer en el error de que por saber mucho y poseer mucho o desarrollar algunas funciones en la iglesia y ser reconocidos por la iglesia, por los hermanos, etcétera, podemos llegar a sentirnos importantes, y que todos aquellos que no se parezcan a nosotros o tengan esa misma característica son innecesarios y que no deberían estar en la iglesia. Eso es lo que nos invita al devocional allí, si usted lo puede ver de la mitad hacia abajo. Porque pueden ser obstáculos para que la iglesia se desarrolle sanamente y se cumplan los propósitos de ella, olvidándonos de los marginados o aquellos que tal vez no cumplen con los estándares que hemos alcanzado nosotros. Y por qué tanto tiempo y mire que no crece, mire que no madura, y por eso mandarlos a callar o a quedarse quietos. Una vez más, sabiduría, claro. Si en la iglesia, como dice Pablo en la carta de Tito, ojo, la Biblia es clara. Pablo en la carta de Tito, en el capítulo 3, el que cause divisiones, por ejemplo, y después de haberlo reconvenido y haberlo llamado al arrepentimiento y haberlo aconsejado, no se arrepiente, no reconoce su pecado y sigue atentando contra la unidad del cuerpo, en ese caso, Pablo es claro: expúlsenlo de la iglesia. Estamos hablando con sabiduría a qué nos referimos aquí hoy. Eso es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿Sí? Ser humildes y mansos es un mandamiento del Señor para sus seguidores. Cristo lo dijo. Ser misericordiosos como Él fue misericordioso. Ser generosos como el Señor es generoso con nosotros. Un hijo de Dios no debe ser egoísta, avaro, ¿cierto? Orgulloso. Son pecados que deben ser erradicados de nuestro corazón. Y eso forma parte de nuestra lucha.
forma parte, porque eso lo traemos del mundo. Y aún siendo cristianos, si somos honestos, de vez en cuando vemos vestigios de esto en nuestras vidas. Aún luchamos mucho con el egoísmo. Aún yo ya no soy egoísta para nada, hermano. Hay vestigios por ahí que de vez en cuando afloran en nosotros y nos sorprende y no nos damos cuenta. Yo no soy avaro, hermano. Hay veces tenemos actitudes de vez en cuando, vestigios que quedan. Esa es nuestra lucha, hermanos. Esa es nuestra lucha. El Señor Jesucristo por eso nos lo dijo. Mateo 11, hay una parte de ese versículo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Todos aquellos a quienes Dios ha escogido y ha llamado para su reino y ha regenerado con el poder de su Espíritu, deben ser recibidos por su pueblo y unirse a ellos. En la iglesia tiene la tarea, el deber, el llamado de recibir a todos aquellos a quienes el Señor ha regenerado con su Espíritu, y por su Espíritu son verdaderos creyentes, y une a la iglesia, como dice Hechos 2:46, y la iglesia debe reconocer ese llamado del Espíritu del Señor a esas personas, ver esa verdadera transformación, reconocer que son creyentes verdaderos y recibirlos en el seno de ella, porque eso es lo que ordena la Escritura, y no hacer acepción de personas. Y esa persona debe ser recibida, sea o no sea profesional, tenga o no tenga buena salud, tenga o no tenga un buen léxico, tenga dones de música o quién sabe de qué cosas, no interesa. Debe ser recibida en la iglesia esa persona, y no mandarla a callar o a hacer un lado o a sentarse como hicieron aquí con Bartimeo. Dice, pero este ciego en particular no solo tenía un interés pasajero Jesús, así que siguió clamando a él, dice ahí Alistair en su devocional. El cuadro de un necesitado que tuvo fue persistente y recibió la sanidad. Y como resultado, el resultado de todo eso fue que siguió a Jesús. He allí lo importante de esto al final de esa historia. Siguió a Jesús. Hermanos, Dios hace grandes cosas por nosotros y se mueve poderosamente en medio de nosotros. Sin embargo, muy a menudo desea que clamemos a Él y Él responderá, porque Él prometió y Él es fiel en su palabra. Cristo esperó que este ciego clamara, ¿cierto? Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes, inaccesibles que tú no conoces. Recordemos que necesitamos ser fortalecidos en nuestra fe, y no solo en la fe para recibir un favor, la cual es la única que enfatizan hoy en día, como les dije hace un rato, la fe milagrera que están procurando desarrollar hoy en día. La fe mediante la cual somos salvos, hermanos, la fe verdadera, bíblica, ese don que nos da el Espíritu Santo, mediante la cual y por esa fe somos salvos, para creer en Jesucristo, hoy brilla por su ausencia en la enseñanza y en la predicación desde muchos púlpitos evangélicos, y lo digo con autoridad. Necesitamos también ser fortalecidos y desarrollar todas estas cosas que nos van a edificar por medio de la predicación de la palabra. Paciencia, confianza en nuestro Dios. ¿Qué es lo que tiene que predicar un verdadero pastor en una iglesia bíblica sana? El Evangelio de Jesucristo. No puede predicar ninguna otra cosa. Todos aquellos que han sido llamados a la verdadera predicación, el único tema que tiene para predicar un verdadero pastor del Señor es el Evangelio de Cristo. ¿De qué se predicó hoy en la iglesia? Si te preguntan, el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Cristo. Juan 16:33, estas cosas os he hablado, para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán tribulación, pero confiad, yo he vencido. Hermano,
nosotros debemos desarrollar también paciencia, confianza en nuestro Dios y sobre todo saber esperar en Él, saber esperar en Él. Por eso necesito estar acompañado, porque yo solo en mi carne tiene mucha fuerza, mucho poder, y cuando lleguen los momentos de tribulación y las tormentas a mi vida, yo solo puedo bajarme del barco, pero si estoy acompañado, soy fortalecido. Se me predica el evangelio y soy fortalecido en el desarrollo de esa confianza que debo tener en mi Señor. He allí la importancia de la comunión. Por eso Dios no siempre contesta de inmediato. Todos podemos dar testimonio de ello, porque en algo nos está fortaleciendo el Señor, algo nos está enseñando. Tampoco no siempre concederá el favor que nos ha pedido. Podemos dar testimonio de ello. Todos aquí. El relato de Marcos de la perfecta compasión de Cristo, con una frase sencilla es presentado. Jesús se detuvo. 3 palabras de gracia. Jesús se detuvo. Tremendo, tremendo el evangelio. De seguro, Cristo los hizo avergonzar cuando dijo con voz fuerte, llámenlo, aunque sea insistiéndoles a ellos, llámenlo. Una vez más pensemos, lo que Jesús quería no solo era sanar a aquel hombre, sino además establecer esa relación personal con él. Porque de esta manera su fe sería fortalecida con una relación personal que debemos tener con nuestro Señor. Cuando Jesús le sanó restaurándole su visión, lo bendijo, no solo en lo físico, sino también en lo espiritual, porque eso es lo que vemos al final allí de la historia. Le repito, no solo fue bendecido restaurándole su visión porque le devolvió la visión, además de ello, fue también bendecido en lo espiritual. Llámenlo. Jesús dijo, llámenlo. Necesito hacer algo, decirle algo, confirmarle algo. Y evidentemente Jesús le confirma, porque cuando usted lee el versículo, ¿qué es lo que Jesús le dice? Tu fe te ha salvado. Tu fe, ese gran mensaje. Marcos 10:52, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Tu fe te ha sanado, y no solamente lo ha sanado, sino que lo ha salvado. ¿Por qué? Porque lo seguía por el camino. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las guardo. Los que reciben milagros del Señor no lo siguen y se van sanos, como se dijo en estos días, para el infierno. Se van con su botín para el infierno. Increíble. Tal vez hay gente en tu vida, hermano, retomando aquí lo del devocional en el contexto, por quienes te cuesta trabajo orar. Quizás son gente que simplemente te gustaría reprender o ignorar, como sucedió allá en ese momento. Probablemente solo no quieres lidiar con la inconveniencia que representan también, ¿cierto? Uy, qué pereza otra vez, siempre pregunta lo mismo, siempre llegando tarde, siempre esto, siempre aquello, qué pereza, ojalá no vuelva a la iglesia. Así llegamos a pensar y a decirlo. Dios perdone nuestro pecado. Dios perdone nuestro pecado si alguna vez pensamos eso, dijimos eso. ¿Y quiénes somos nosotros para hacer la monedita de oro que sí merecemos estar en la iglesia? Pregunto yo. ¿Quién soy yo? ¿Monedita de oro será que soy, que yo sí merezco estar en la iglesia? Pregunto yo. Podría parecer incómodo invitarlos a la iglesia. Es mejor que se busque otra iglesia. Es problemático y requiere tiempo y esfuerzo. Preferiríamos que estas personas escuchen el evangelio por alguien más. ¿Por qué suceden estas cosas? Es la gran pregunta, pero suceden, hermanos. Conforme a todo lo que hemos estudiado en estos devocionales, sabemos y entendemos muchas de estas razones. Porque no solo vemos, sino que son
los vemos que son totalmente distintos a nosotros y esto nos causa muchas veces dificultades en nuestras relaciones humanas. Y consideramos estas cosas, que es mejor hacerlos o tenerlos a un lado para evitar inconvenientes y tropiezos. Recordemos también, yo recuerdo, hermanos, hace un tiempo, cuando yo estaba empezando a conocer la Reforma, hace más de 7 años, una vez le escuché al pastor Sugel Michelén en una enseñanza que hasta hoy no olvido esas palabras de este siervo que ha sido de mucha bendición para mi vida. Y él dijo aquel día, y nunca se me olvidan esas palabras de él allá en Medellín: hermanos, en la iglesia van a ver verdaderos creyentes que nunca van a madurar, pero son verdaderos creyentes. Tengan cuidado. Así lo enseñó aquel día este siervo. Y a mí nunca se me olvida esa frase, porque esa frase que dijo ese siervo me ha ayudado a mí, ha sido de bendición para mí, para que yo empezara en adelante a procurar desarrollar para mí misericordia, compasión y gracia por ese tipo de personas. Porque como lo dije hace un ratico, yo no soy monedita de oro, que yo sí merezco estar en la iglesia. Y esa frase de ese siervo ese día, hasta hoy la recuerdo siempre, todos los días. Y más, que aquí está mi hermano David Torres, a los que Dios nos ha llamado a este ministerio. Porque las ovejas que Dios ha colocado en nuestras manos para pastorear, todas son distintas. Y Dios nos da ese don a los que estamos en esta función para amarlas a todos, comprenderlas a todos, tener gracias con todas, con el hermanito que es así, con la hermanita que es asá y con ella que es de esta manera. Y aprendemos a conocerlas. Y así como Dios tiene paciencia con nosotros, Dios milagrosamente por su Espíritu a los quienes estamos en esta función nos da ese don para aceptarles, ayudarles y animarles. Por eso es el llamado en esta mañana, hermano. Si tú alguna vez llegaste a sentir este tipo de actitudes hacia un hermano en la iglesia, reconsidera tu posición y pide perdón, porque nadie merece estar en la iglesia. Esto es gracia y misericordia, hermanos. Esto es gracia y misericordia. ¿Tendremos diferencias? Sí, tendremos diferencias, porque en la iglesia no hay uniformidad, somos distintos, gustos distintos, pareceres distintos. Por eso me aguanto a Cheche. Ay, David Torres, coja juicio, hermano. Perdón, hermanos. Hermanos, somos distintos, tenemos gustos distintos, pero esas diferencias no debemos permitir que generen hostilidades entre nosotros. Las diferencias que siempre las tendremos, no debemos permitir que generen hostilidades entre nosotros. Ojo, mis hermanos, como, el tiempo se ha ido. Jesús nos dice hoy, no los reprendas, no los hagas a un lado, no los señales, no los tildes. No, llámenlos, ten comunión con él, desarrolla con esa persona gracia y misericordia, perdón y amor, porque el Padre la ha tenido contigo. Que nunca se nos olvide ello, hermano, porque aquí, como lo dije, aquí más que el milagro de la visión, se resalta aquí por parte del devocional esto, hermanos, esto que estamos meditando. Aquel hombre deseaba estar en la inmediata compañía de Jesús, Bartimeo. Eso es lo que deseaba ese hombre. Mira, al final lo dice y lo siguió. La palabra final de ese versículo no enfatiza el milagro de la visión, no. Enfatiza es la actitud final que tuvo Bartimeo. Siguió a Jesús. Y quien sigue a Jesús va a su reino, hermano, porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo las cuido y yo las conozco. Y la gente siguió seguramente el ejemplo. Qué tema tan hermoso como lo dijo la hermana Carolina al comienzo. Hermanos, vamos a leer los mensajes que han colocado. Y el hermano David Torres le dio un mensaje a la hermana Chechi para que hablen por el interno. Perdón aquí, hermanos, ustedes, estos hermanos que se aman tanto, Dios mío.
No sé si el hermano David o la hermana Carolina me ayudan a leer las notas si las hay. Bueno, el hermano Carlos Ay, nos dice, no podemos ignorar la enseñanza de compasión y humildad de nuestro Señor. Nos parece que Él tendrá tiempo solo para los grandes asuntos, mas no es así. Él nos da una gran lección. Su actitud es mostrarnos que para Él no hay nada pequeño ni insignificante. Él vino a dar luz a todos sin importar su condición. Solo nos pide fe para creer en Él. Las pruebas y dificultades son la mayor tierra para sembrar el Evangelio y de los pobres en espíritu es el reino de los cielos. muy bien, hermanos. Entonces ya el tiempo se ha cumplido. ¿Alguien, no sé si otra pregunta o algo, comentario, sino para terminar con la oración entonces? Muy bien. Pregunta entonces si alguno de ustedes desea terminar este tiempo orando. Amado Padre, gracias. Nuestro corazón se llena de gratitud para ti, Señor, en esta mañana. Al oír esas palabras, Señor, a través de el pastor de tu siervo. Y Señor, gracias. Gracias porque tu misericordia es por siempre y para siempre. Es grande, Señor. Ay, no tenemos palabras para expresarte lo que hay en nuestros corazones. Ahora clamamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe para poder perdonar, aceptar, soportar a aquellos hermanos que no han crecido, Señor, que van a estar allí, pero que tú los has llamado. Ayúdanos a tener paciencia, a soportarnos los unos a los otros, a perdonarnos los unos a los otros, a que amemos a nuestros hermanos entrañablemente en nuestra iglesia, a que valoremos cada día que nos regala, Señor, a que podamos decirte, Señor, en la noche, gracias por este día maravilloso. Señor, ayúdanos a entender que las circunstancias, las dificultades, los temores, las angustias, los problemas, Señor, podemos soportarlos porque tú estás con nosotros. Podemos crecer en santidad porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor. Recibe toda honra, toda gloria y toda la alabanza en esta mañana. Bendice a mis hermanos aquí presentes, fortalécelos, Señor. Tú conoces cada corazón, conoces cada necesidad, conoces cada cambio que tenemos que dar en nuestras vidas. Que hoy sea ese gran día, Señor, de estar fortalecidos en ti y avanzar, estar firmes y adelante, como dice ese himno maravilloso. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Un abrazo para todos. Firmes y adelante, con la gracia y la paz del Señor. Muchas, pero muchas Amén, amén. bendiciones. Gracias a todos.